prácticamente de Valdés. Yo fui el representante o uno de los representantes de Valdés en los bonos verdes. En Valdés, ¿en qué consistía los bonos verdes? Era a través de la generación de energía. Para la generación de energía nosotros utilizamos el bagazo. Entonces, ¿en qué consisten los bonos verdes? En que a usted le dan un financiamiento cuando usted va a generar algún bien, pero sin contaminación. Correcto. O que la contaminación sea neutra. En este caso, Valdés era la contaminación neutra. ¿Por qué? Porque ellos sembraban 6 meses la caña y los otros 6 meses se dedicaban a cosechar. Entonces, el bagazo era el combustible para las calderas. Si nosotros emitíamos algo, nosotros también estábamos al mismo tiempo con las plantas que sembramos, que en este caso son las cañas, purificábamos. Entonces era un proceso neutro. En ese entonces lo decían así, neutro. Tú siembras, luego talas, generas y vuelves a sembrar. Entonces siempre estás haciendo eso. Entonces, ¿cómo se obtiene la ayuda hacia el extranjero? Es presentando un proyecto en donde que ustedes vayan a generar algún producto, no sé, alguna fábrica, algo, pero sin contaminación, que cuiden lo que es el medio ambiente, el tratamiento de aguas, la energía solar, eólica, por ejemplo, son ejemplos de energía renovable. Sí, y donde tienen los bonos. Entonces, ahí vienen los países. ¿Cuáles son los países? Los padrinos, que se los llama también, son los países que contaminan bastante. Entonces, que ellos tienen una sanción, digámoslo así, o tienen algún impuesto, algo que pagar, pero ellos buscan lugares así donde venir a invertir, que les ayuden a disminuir ese impuesto que ellos tienen que pagar por la contaminación que hacen. ¿Sí? Entonces, nosotros teníamos 2 países de Europa que eran los padrinos de aquí, de lo que es el ingenio. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿cómo acceder a esos lugares? ¿Cómo acceder a esos lugares? Sí. Buscar allá. Bueno, lo primero, hay páginas en internet. Mercados tradicionales de financiamiento, sí, de bonos verdes, claro, que sería la idea. Ustedes ahí, como les digo, o sea, yo ya estoy un poquito desactualizado, pero en ese entonces lo que nosotros se trajo era una persona de México, que era quien nos capacitaba y era nuestro vínculo en eso, que pertenece a la asociación esa de los bonos verdes. Entonces ahí le asignan una persona que viene y le hace el estudio de lo que usted está. Hay páginas en internet donde que ustedes se registran para eso. Entonces, una vez que ustedes se registran, presentan el proyecto, ellos les estudian, ven si es que es factible y envían una persona a que acá les evalúen, a ver si es que aplica o no aplica lo que ustedes quieren ofrecer. ¿Ellos ya tienen algún contacto aquí en Ecuador? Bueno, aquí en Ecuador en ese entonces no había. Nosotros directamente, la persona que estaba con nosotros en el vínculo era una mexicana. Entonces, por ejemplo, ella era la que venía acá, realizaba todos los bonos verdes, nos daba las asesorías, nos guiaba cómo teníamos que hacer y todo eso. Para las auditorías, incluso porque los padrinos te vienen y te hacen la auditoría, ¿no? O sea, ellos para invertir su dinero vienen a ver que todo lo que ustedes están ofreciendo sea real. Entonces, esa persona era la que llevaba. De ahí estaba encargado un ingeniero de Ecoelectric y mi persona, que éramos los que más o menos estábamos ahí en ese entonces. El vínculo lo buscó la empresa directamente buscó e ingresó en eso de los bonos verdes, pero como les digo, o sea, a través de internet ustedes pueden ya acceder a eso y de ahí presentan el proyecto. No, de hecho, tenemos ya algunos lugares donde eso, pero bueno, queríamos ver la experiencia tuya, o sea, hemos accedido incluso por una plataforma, pero aún así, claro, nosotros estamos más en un estudio más incipiente y más teórico, o sea, de dónde es posible hacer eso y cómo es posible hacerlo, pero no lo vamos a hacer directamente, es para ofrecerle al cantón, a la municipio, por ejemplo, en este caso, o sea, habría varios lugares, ¿no? Especialmente estos lugares que hay alta contaminación por las empresas que están aledañas. Es la forma del tratamiento de aguas. Aquí en la ciudad de Milagro no hay un buen tratamiento de agua. Entonces ese puede ser un factor de cómo salvar ese río que se está muriendo día a día.
Este estudio lo estamos haciendo en Naranjito, no aquí en... Es más para O sea, cuestión pero agrícola, puede para ser, el sector puede agrícola. ser también aplicable Igual, para allá. sí. En la parte agrícola va al tipo de insumos que tú utilices. Los fertilizantes. Los fertilizantes. Entonces ahí tú tienes que ver qué fertilizantes son, que son contaminantes o no son contaminantes. ¿Sí? Eso aplica directamente en la parte de la agronomía, tipo de fertilizante y el agua que tú vas a utilizar. ¿Y existe alguna tabla que tengan que ellos digan, sabes qué, tú no puedes aplicar porque no tienes el nivel elevado de contaminación? Claro, bueno, normalmente tú tienes el CO2 que se emite, en ese caso que nosotros era a través del CO2 que tú emites, ellos te dan un rango de CO2 que máximo tú puedes botar a la atmósfera. Eso es anual. De acuerdo a El rango eso. anual que le dan, Claro. o mensual. Entonces ahí esas tablas, todo eso sí hay, o sea, ellos te miden bajo unos valores. Entonces eso tocaría es buscar, o sea, y al rato que tú vayas a aplicar un proyecto, ellos te deben dar todo lo que tú tienes que cumplir. Entonces ahí ya tienes que ver qué insumos puedes utilizar. ¿Tú tienes a la mano que nos puedas facilitar alguno de los programitas o de la que tú utilizaste en ese momento para nosotros correrlo como estudio? Porque recuerda que nosotros estamos haciendo más un estudio, no es una... Bueno, yo les cuento que yo no tengo ninguno de los programas porque eso no se puede sacar de la empresa. Entonces todo lo que ahí se utilizaba no se podía sacar. No teníamos ni siquiera acceso a un pendrive, a un puerto USB para poder un pendrive. Para poderlo copiar. Sí, entonces no. Directamente eso no se lo manejaba. Nosotros teníamos, por ejemplo, para la generación de energía, que era la generación de energía y todo eso de consumo. Entonces, habían tablas, incluso Ítalo Mendoza también debe estar al tanto de esto. Pero me parece que Valdés ya salió de eso de los bonos verdes. Pero si salió, y a lo mejor si se pudiera conseguir los programas y las cosas. Bueno, Si acceder a Valdés, tenían que acceder. No, con Ítalo, a través de Ítalo te digo, puede ser. Claro, o sea, puede ser, porque... Aunque Ítalo está saliendo ya de Valdés. Sí, bueno, no estoy seguro, pero yo escuché que ellos ya habían salido de eso de los bonos verdes, porque era también, o sea, algo que tenía que estar todos los años cumpliendo y cuidándose bastante en eso de la contaminación. No, pero por supuesto. Y todo eso. Entonces, porque sí también había la penalización. O sea, si usted no cumplía, también le penalizaban. Tenía que pagar mayor cantidad de impuestos con respecto al crédito. Claro, o sea, tú tienes que cumplir lo que tú estás ofreciendo ahí, porque si no también viene la penalización de acuerdo a como tú, el tipo de crédito que tú estés sosteniendo y también de los padrinos que tú tengas. Me acuerdo que a nosotros nos pagaban en libras esterlinas, ¿no? Entonces imagínate al dólar, era el costo mayor si te penalizaban. Claro. Sí, entonces también era eso. Entonces, lo que les puedo decir, o sea, prácticamente es ver un proceso en donde no exista la contaminación para el medio ambiente, que nos ayude al contrario, a limpiar la contaminación que existe. Claro, lo que pasa es que nos hace falta hacer algunos cálculos también, o sea, de en qué medida si yo organizo estos procesos con este nivel de producción limpia, ¿no? Pues puedo recuperar tal cosa, o puedo ahorrar, o puedo mejorar la eficiencia de la empresa, o sea, en qué medida eso nos hacía falta o sea, hacer algunos cálculos de eso, porque evidentemente... Mire, lo que yo podría hacer, pero ya, o sea, porque yo tengo mis contactos y la persona que cuando yo estaba ahí también era conmigo y él pertenece a Ecoelectric, buscar el contacto con él a ver qué información nos puede brindar, ¿sí? ¿Qué información nos puede brindar y todo eso? Porque incluso él después viajó incluso para el extranjero, fue a Alemania, me parece, por eso de los bonos verdes y todo eso. Entonces, como les digo yo, justo yo también salí de ahí, entonces ya se quedó solamente él. Entonces, eso es, incluso estaba buscando un folleto que nos dieron para la capacitación, todo eso que nos entregaron, pero la verdad que no encontré. Sí sería bueno, oye, si nos encuentras algún folleto que tenga los cálculos, las tablas, esas cosas, porque hemos accedido a algunas cosas, algunas plataformas europeas, pero quisiéramos ver experiencias nacionales, o sea, que es donde está, experiencias ya aplicadas, experiencias nacionales, porque de lo contrario nos quedamos porque aquí, como les digo, o sea, donde mucha teoría, ustedes, de los que yo sé aquí, y era Valdés, de los otros no, ningún otro niño nada no aplicó a eso.
¿Cuánto le costó llevar a cabo el proceso y la documentación del bono verde? Bueno, así no te podría contestar esa respuesta porque eso lo maneja la empresa, o sea, son rubros que la empresa no, al trabajador no le da. Incluso saber cuánto nos pagaban por los bonos verdes no te puedo decir, porque tampoco nos dan, o sea, nosotros nos decían esto tienen que hacer y era simplemente así. ¿Cuánto tiempo le tomó obtener el financiamiento a la empresa? Como un año, aproximadamente un año. Con respecto a mediciones, Claro, a mediciones, adecuar las calderas, todo, poner unos filtros para detener lo que era la contaminación de CO2, o sea, el hollín que sale, se puso unos filtros todo para retener la mayor cantidad y todo eso. Presentar los documentos que se validen, todo eso aproximadamente un año. ¿qué obstáculos se le presentaron para poder obtener el financiamiento? Por ejemplo, al obtener la información a nivel nacional. Bueno, la que ustedes están viviendo ahorita, que aquí en el Ecuador es muy poco, hay gente que ni siquiera sabe que es un bono verde. Entonces la información es, por no decirte cero, es muy poca, muy pobre. Entonces por eso nos tocó traer una persona desde México, experta en esto, para que nos capacite acá. Esa persona les dio los formatos, les dijo exactamente. Ella llenó formatos, hizo las tablas, todo. Ella se encargó de todo. Entonces nosotros acá, en cambio, ¿qué hacíamos? Nosotros era tratar de cumplir todos esos formatos, estar para las auditorías que venían y todo eso. Entonces, ¿el financiamiento de dónde venía? bueno, eso vino de 2 países europeos. Eso ya depende, por ejemplo, ustedes lanzan su proyecto y ahí hay varios padrinos. Entonces los padrinos analizan su propuesta y le dicen, yo quiero ser tu padrino, y yo también quiero ser tu padrino. Entonces, de esa manera es en los bonos verdes. Ya, por ejemplo, los padrinos son empresas o corporaciones, financieros, países. banco financiero, En nuestro caso fue representante de 2 países. del gobierno Del central. gobierno central de 2 países Ya. europeos. Por ejemplo, también, ¿qué obstáculos se le encontraron al momento de, en este caso, de encontrar la certificadora? O sea, la persona que vino de México les dio los instructivos, ella misma se encargó de medir. Claro. O sea, no ella mismo de medir, ¿no? O sea, ella, por ejemplo, ella manejaba bien toda esa parte. Sabía qué tienes que cumplir, sabía todo, pero ella te entendía lo que son valores. O sea, por ejemplo, de CO2 tú tienes que botar el 0.2% a la atmósfera. Sí, entonces ella entendía que el medidor que tú pongas ahí te diga 0.02. Ya, entonces esos valores. Pero para eso tú tienes que tener certificados los equipos. Y para los certificados de los equipos tienes que buscar a nivel nacional quién te puede certificar el equipo que tú vas a utilizar. ¿Tienen que ser certificados internacionales o nacionales nomás? Con nacionales te sirven, porque las certificaciones que te dan nacionalmente, o sea, ya vienen a ser internacionales. O sea, No, referencia. hay certificaciones que las empresas manejan, que es a nivel ya global. ¿Qué obstáculos se le presentaron? Porque tengo entendido también que el financiamiento se lo da por partes. Claro, los bonos verdes, o sea, te pagan en el transcurso de todo el proceso. Sí. Sí, o sea, ellos, es como cuando tú vas a construir una casa con el seguro, que dicen que te dan un porcentaje para que inicies, y luego de acuerdo al avance te van dando el dinero. ¿Estas partes Entonces, serían partes iguales o dependiendo de la depende actividad que cómo vas a hacer en tú cada proceso? realices el convenio. Eso es ya directamente cuando tú ya realices el convenio, cómo lo manejes con tus padrinos. También en este caso los certificados se emitieron en la bolsa de valores también, se Claro. los registró. Sí, bolsa de valores, todo eso. Correcto. Entonces, eso se maneja de acuerdo al incremento y el decremento de la moneda en la que vayan a tener los bonos verdes. ¿Cuánto tiempo se le llevó? Porque eso ya vendría a ser luego de haber establecido el proceso total, o sea, Ya. luego del año o entre ese periodo. Entre ese periodo no he entendido la pregunta. O sea, la emisión del certificado en la bolsa de valores es muy aparte con respecto a la medición. No, pues ya una vez que tú te aprueben y te digan tu proyecto está aprobado, ya comienza a correr todo. Se lo emite también Claro, directamente ya en la comienza bolsa. a correr todo, sí. O sea, una vez que tú ya aprobaste, ellos ya comienza a correr y por eso.
te vienen, te hacen las auditorías y todo. O sea, por ejemplo, a nosotros nos vinieron de los representantes de los bonos verdes a hacer la auditoría, vinieron los padrinos a hacer la auditoría, y vinieron representantes de esos dos países, de esos gobiernos, a hacer la auditoría. Oye, ¿te miden volúmenes de producción para poder evaluar? Claro, ahí, por ejemplo, nosotros llevábamos una tabla en Excel, en ese entonces era todito de la generación de energía era en Excel. Y de ahí salían valores que era para él, o sea, cuántas toneladas de caña, cuántas toneladas de caña moliste, todo eso, porque eso representaba cuántos árboles talaste. Pero por supuesto, pero la pregunta más concreta era si para evaluarte y acceder a que te contribuyan al financiamiento, o sea, a que te escojan Ya. un padrino, te mide volúmenes de producción, o sea, que a los pequeñitos les cuesta, es más difícil acceder. Claro. O sea, es lo que Claro. es la pregunta concreta. Claro. O sea, si nosotros evaluamos pequeñas industrias, si Exactamente. son muy pequeñitas, Lo que pasa es que, es más por difícil ejemplo, buscar padrino, ¿no? Digamos, un padrino Holanda. Son países altamente contaminantes. Entonces, ¿qué hacen ellos? Como ellos contaminan demasiado y su proceso, entonces no quieren, van a tener multas por su contaminación. Buscan a alguien a quien apadrinar. Mira, tú estás en ese país, vas a hacer ese proyecto, listo, me vas a ayudar a descontaminar. Entonces eso va a ser como que yo estoy haciendo ese trabajo. Entonces, si tú me dices que vas a descontaminar, digamos, hablando en valores, midiéndole del 1 al 10, me vas a descontaminar un 1%, y viene otra empresa que me va a descontaminar el 8%, me voy con la del 8%. Claro. Entonces, te miden también eso. Se pueden aplicar portafolios de proyectos. Por ejemplo, digamos que en el sector de Naranjito hay agricultura, acuicultura y pesca. Claro. Aplicarlo para apadrinarlo, o sea, para aumentar mejor, en Claro. este caso, las cosas. Claro, si tú te metes en internet, tú vas a encontrar ahí todo lo que aplica a los bonos verdes. Entonces ahí tú vas a ver, es energía, agricultura, apicultura, bueno, son como unas 8 o 10 cosas. Sí, pero son. que, a ver, la pregunta me pareció Puedes hacerlo global. ya eso, que si se puede hacer paquetes de, Claro. de producción, Nosotros, o sea, claro. y que no sea una sola empresita, porque Claro. no daría. ¿no? Acá, por ejemplo, claro, ustedes lo pueden hacer eso. ¿Cómo era en Valdés? Era la agricultura a través del sembrío de las plantas. Era también a través del químico, del fertilizante que se utilizaba para abonar las plantas. El tratamiento de agua, porque también hay alto consumo de agua y contaminación de agua. El tratamiento de agua y la generación de la energía. Claro. Entonces- Fueron varios objetos de Ya trabajo son que se hicieron uno solo, un paquete para presentar. Ajá, exactamente. Al final de toda esta emisión, ¿qué beneficios obtuvo la empresa? Bueno, la verdad que no te podría decir porque yo me salí antes de ver los beneficios. Se sabía que te daban el crédito, la empresa comenzó a tener créditos y todo eso, o sea, a ganar, porque eso era dinero, era bastante dinero, pero en créditos. ¿Sí? Y en Entonces, imagen. Y en y en imagen. imagen también, porque eso tú buscas en internet y te salen las empresas, todo, representantes, todo a nivel mundial. Entonces, quienes están con bonos verdes, salía las empresas que están. Pero la verdad, yo ya salí y no te puedo decir porque me descontinué. Incluso, como te digo, por ahí alguien me dijo que después ya abandonaron eso de los bonos verdes porque era muy complicado. O sea, mantener eso representaba muchas cosas. Cualquier empresa puede hacer la transición para obtener el bono verde. Claro, no solo empresa, cualquier persona. Cualquier persona. Si tú tienes una hacienda y tú quieres generar los bonos verdes en tu hacienda, tú lo puedes hacer, presentas tu proyecto y lo haces. O sea, para poder intervenir un municipio, un cantón, no es municipio, el cantón, las producciones de un cantón como Naranjito, un cantón que tiene agroindustria fundamentalmente, ¿qué tú nos puedes sugerir ahí? Bueno, yo lo que les podría decir es, como municipio, analizar bien dónde está el mayor contaminante. ¿Qué es lo que más contamina en estos lugares? ¿Sí? Porque en estos lugares hay bastante lo que es alergias respiratorias y a la vista. Entonces estamos hablando de que hay bastante emanación de CO2. ¿Sí?
que también es factor también de las empresas que están acá en Milagro y San Carlos. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí tendrían que hacer, o sea, un estudio también puede ser automotores, ¿no? Que estas ciudades no controlan eso, hay bastante contaminación por las motos, la contaminación del suelo, las lavadoras que están por todos lados no tienen sus adecuadas trampas o todo eso para los aceites y todo eso. Ni adecuadas ni inadecuadas, no tiene. Entonces, yo creo que por ahí está el mayor contaminante, en la parte de Naranjito. En las afueras de Naranjito, bueno, en la parte agrícola ya vamos a ver qué tipo de fertilizantes se utilizan y todo eso. Porque en Naranjito en sí no hay una fábrica grande que le contamine. Entonces el municipio, como municipio donde más contaminación tiene, es a través de lo que decía automotores. Ya. Sí. Entonces ahí lo que ustedes pueden trabajar es, como está una ciudad por suerte rodeada de lugares verdes, trabajar con eso. Ahí puede hacer que entre más Silvicultura árboles comercial. hay, todo lo que emana esa ciudad, tú con eso lo limpies. Y sembrar más árboles, crear más lugares, porque hay también, ojo, hay tipos de árboles que te ayudan a purificar más. Exacto, Sí, eso estamos más. buscando. Entonces tú puedes decir que van a sembrar, no sé, un collar de árboles, no sé, o lo que sea, para ayudar a la purificación más. Y más el control que van a hacer de los automotores, la emisión de CO2. Para mí por ahí creo que es Claro. en Naranjito. Y porque- emitir alguna política pública también a escala del Claro. cantón, a escala del municipio, Sí. una política pública sobre eso, prohibiendo determinadas cosas o incentivando a la siembra de árboles y no la tala, a la política pública sobre todo con eso, trampas de grasa, evitar contaminación, Porque- que eso sí la puede hacer el municipio, o sea, yo creo que está en todas sus Exactamente. facultades, lo que a veces no la hace porque no la hace. Ujú. Sí, pero- Simplemente, por ejemplo, crear un parque pulmón, que ahí tienen cuánto espacio verde, pero no tienen ni un solo parque pulmón para el futuro de esa ciudad. Y eso puede ser también un pulmón que te ayude, o sea, ¿Pudiera acceder al financiamiento el municipio como tal claro, y no las empresas? sí, Directamente, sino el municipio tratando Claro. de ordenar lo que hace para estimular eso. claro. Claro, tendría Todas que las empresas y todo. invertir en eso, en un parque Claro. pulmón, en política pública, invertir en cosas que sean justificables. Exactamente, que justifique el que ellos quieren tener una ciudad limpia de contaminación. Ya. Ya. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven y tratan de buscar de México, van a encontrar de México que tiene una alta contaminación en las ciudades. Entonces, ¿qué están haciendo estas ciudades para eso? ¿Sí? Por ejemplo, por ahí hay otro, en México hay una ciudad, en una parte donde que ya era un desierto, pero de una de las ciudades, todas las aguas servidas que salían, hicieron un canal y le llevaron directamente a ese desierto. Y ahora eso es como una selva. Claro, porque tiene Ya, bastante cantidad. entonces, sí. porque ya no llegaba nada, pero hicieron el canal para no contaminar ni los ríos ni nada, porque México, entonces Sí, todas el nivel de esas aguas contaminación en México es servidas altísimo, mandaron para allá. Y ahora miren, ese desierto se convirtió en una Claro. selva. Entonces, eso también es un proceso que se puede aplicar. Entonces, Chévere. sí hay, la cuestión es buscar qué es la mejor alternativa y cómo tú puedes hacer el proceso, ¿no? Por ejemplo, acá, como les digo, o sea, era un proceso neutro porque tú lo que tú contaminabas con la siembra lo limpiabas. Entonces, Economía contaminabas 20 y con los que sembrabas descontaminabas 20, quedabas 0. Claro. Entonces, por ese lado teníamos nosotros los Pero es un proceso más cerrado y más controlado, pero Claro. en este caso a nivel Pero si tú a nivel tienes de un cantón es proceso, más difícil. claro, pero si tú tienes un proceso que tú contaminas el 20% y con todo lo que tú estás haciendo descontaminas un 40%, es mucho. Eso va a ser más apetecible para tener buenos padrinos. Obviamente. Ya.